Entonces estamos en Ilhot Shabbat y estamos en las halajot del Kiddush. Entonces no estamos en halajot de tomar vino en Purim, pero estamos hablando de tomar vino en Shabbat. Entonces algo tiene que ver, por lo menos. Entonces nosotros estudiamos que cuando hacemos Kiddush tenemos que tener una copa que pueda contener por lo menos un revit, pero no hace falta tomar el revit. ¿Cuánto hay que tomar? Que meló lugmav. Muy bien. ¿Y cuánto es meló lugmav? Es la mayoría del revit. ¿Sí? Entonces, si es un revit, dijimos 86 mililitros, ¿cuánto es la mayoría de 86? 44 mililitros. Ya fue. Todo. Bueno. Ahora el Shulchan Aruch, estamos encima de Reish Ain Aleph, Seif Yud Dalet, nos dice, ahora viene la pregunta, ¿quién toma el Kiddush? ¿Quién toma? ¿Ah? ¿Quién lo hace? Ya fue, es lo más lógico. El que hace Kiddush, lo toma. Todo. Ya, Bonagit, que la persona que hace Kiddush, no sé, de repente, o desde un principio, él no quiere tomar o le cuesta tomar. La pregunta es si ese Kiddush es válido. Entonces, viene el Shulchan Aruch y dice, Im lo ta'ama mekadesh, hay que tomar el que hizo Kiddush, como explicamos en la halajá anterior. Tzarich lishtot mikosh el Kiddush que meló lugma. O sea, es obligatorio tomar. No se puede hacer Kiddush sin tomar el vino. Además de que existe la halajá del vino, la mitzvah del Kiddush se toma teniendo satisfacción del vino. ¿Okay? Así estudiamos la halajá y dijimos que si nadie tomó del vino, el Kiddush no es válido, no se cumplió la mitzvah y hay que volver a hacer Kiddush. Así estudiamos. Ya fue. Ya dice el Shulchan Aruch, si el que hizo Kiddush no probó del vino, im lo ta'ama mekadesh, pero otro que estaba ahí presente tomó. Lo tomó él. Terminó el Kiddush y le pasó al compañero que tiene a su costado que él tome el Kiddush. La pregunta es si eso es válido. ¿Ah? ¿Eh? ¿Por qué no hace Kiddush el otro? No, el otro escuchó el Kiddush, no lo hizo. Sí, pero ¿por qué no lo hace si este no lo puede tomar? Ah, usted tiene una pregunta. Sí. Si que hace el Kiddush no va a tomar el vino, entonces que se lo dé al que sí toma. ¿Mejor? Y eso es muy lógico. Pero estamos hablando aquí de un caso que no fue así. No sabe. Que Ulay, el señor, no sé, empezó a hacer Kiddush, hizo Kiddush, y de repente Ulay, no se siente muy bien, Se acordó que tomó antibiótico. Se acordó que tomó antibiótico, ya fue, muy bien. Por algún motivo, él no toma del Kiddush. La pregunta es si ese Kiddush ahora lo puedo salvar. Porque para que sea válido, lo tienen que tomar. Pero el señor ahora no puede tomar. Entonces, ¿qué hacemos? Dice Shulchan Aruch en Beaya, Im lo ta'ama mekadesh, si no probó del Kiddush, el que hizo Kiddush, Veta'am echad ma'mesubim que meló lugmav, y uno de los que está sentados ahí en la mesa probó y tomó el shiur de meló lugmav, que es el shiur que hay que tomar del Kiddush, Yatza, cumplieron la mitzvah. El Kiddush es válido.
ואין שתיית שניים מצטרף למלול וגמר. Pero eso es cuando uno toma melol ugmar, uno solo. Pero ¿qué pasa si yo agarro la copa y se la doy a mi compañero? Ya, él toma un poquito y le pasa al otro compañero y él toma otro poquito y le da al otro compañero y el otro toma otro poquito y en total tomamos el shiur de melol ugmar. La pregunta es si eso también sirve. ¿Ah? No, ahora yo puedo decir, más vaya, si al final se tomó melol ugmar, ¿qué me importa si es por medio de 1 o de 10? Uno tiene que tener un embuche de todo. Entonces, Ese es el... Pero claro, no, todo. no, el melol ugmar es la medida que hay que tomar. Sí, claro. Pero ¿quién dijo que esa medida hay que tomarla con uno solo? Ulay la pueden tomar varios que tomen en total esa medida. Entonces dice el Shulchan Aruch, no. En shtiyat shnai mitzarefet lemelol ugmar. ¿Qué? Shablama. ¿Por qué? El motivo es que Kohen Kol, el que tiene que tomar es el que hizo Kiddush. Si no tomó el que hizo Kiddush, que lo tome otra persona, pero que tome el shiur completo. ¿Qué? O sea, ¿por qué me sirve que lo tome otra persona que no es el que hizo el Kiddush? Dice el Meshemurá que por cuanto que los que están ahí sentados escucharon el Kiddush completo del Mekadesh y el que hizo Kiddush puso Kavaná de sacar Yedei Jová a los demás que están escuchando y los que escuchan el Kiddush ya están poniendo Kavaná de salir Yedei Jová. Entonces, por cuanto que él puso Kavaná por los demás, entonces sirve que otra persona que estuvo ahí presente pruebe y tome el shiur necesario para que se cumpla la mitzvah. ¿Qué? Pero si tomó alguien cuando él no había puesto kavaná de salir y de Jehová, de salir por obligación del kiddush, ¿qué? ואותו האחר ברך מחדש, משמע שאין יוצאים בטמאתו ודינו כאילו נשפך הכוס לקמן. כן? למשל, בוא נגיד hicieron kiddush. Un señor hizo kiddush solo. No hay nadie. No hay nadie. Y de repente viene el hijo, llega del Bet Knesset y ve que el papá está con la copa en la mano. Él no escuchó kiddush. Y él ahora dice la barajá Boré Pri Gefen. Y se toma lo que el papá no se tomó. En ese caso cumplió con la mitzvah de kiddush. No. ¿Por qué? Porque el hecho no es solamente tomarse la copa, es tomarse la copa con la que se hizo el kiddush y tú que te la estás tomando saliste de Jehová del kiddush. Pero si tú estás ahora tomando una copa de vino por vino, entonces la mitzvah no se cumplió. Entonces la condición de que me va a ayudar una persona a salir de Jehová de mi kiddush cuando el que hizo el kiddush no toma, es solamente en la situación de que esa persona estaba ahí presente y salió Yedei Jehová, salió por obligación del kiddush. Pero otra persona que no tiene nada que ver con eso y ahora viene y dice Boré Pri Gefen y se toma el vino, no me salva esa copa de kiddush y tengo que volver a hacer el kiddush. Un poco parecido, bueno, ¿Qué? como el Shelia, ¿no? Que tiene el mismo valor que quiere Mejor. Pero ese que vino después no fue su Sheliach, porque él no estaba ahí. Claro, Mejor. la gran diferencia es que... Entonces por eso no sirve. Por eso no sirve. Y
Ya, pero, entonces, eso es uno. Primeramente, que haya salido de Jehová del Kiddush. Luego, que tome la medida del Kiddush, que es Melol Ukmav. Y tercero, dice el Shulchan Aruch, no repartirlo entre más de una persona. A pesar de que en total tomaron Melol Ukmav, eso tiene que ser hecho por una sola persona. Lama, ¿por qué? Dice la Mishnah Brura, de Baenan Sheit'om Beatzmo, porque necesitamos o que tome el que hizo el Kiddush, o Echad Mamesubim, o algunos de los que estáis sentados, pero que tome Shiur Ana'ah, que tome una medida que tenga satisfacción del Kiddush, Shetitiashev Dato Alav, o sea que se sienta bien, ¿sí? En el momento de tomar. ¿Por qué? ¿Por qué Jajamim me exigieron de que se tome esa medida? ¿Cuál es el motivo? Lama. ¿Por qué no exigieron tomar menos? ¿O por qué no es suficiente con tomar un poquito? Probé un poquito del Kiddush y se acabó. ¿Por qué tengo que tomarme un buche? Lama. mínimo para que el vino de alguna manera. Entonces ya fe. Entonces lo que dijeron Jajamim es que necesitamos un shiur hashuv importante, shetitiashev da'ato alideize. O sea, tiene que ser una medida de vino que tú tomes que, ¿cómo se dice?, te haga sentir satisfacción. Si tomas muy poquito, no sientes gran satisfacción. Entonces, por eso es lo mínimo que Jajamim calcularon que le trae, sí, satisfacción y regocijo en ese momento. Entonces, por eso, si yo ahora voy a agarrar esa medida, lo voy a dividir entre dos personas, no me sirve, porque ninguno de los dos tiene esa sensación. Entonces, por eso es necesario o que se lo tome el que hizo el Kiddush esa medida, o que otro, pero que tome esa medida. Que tome esa medida. Y fe. Y a pesar de eso, dice el Shulchan Aruch, umikol makom, mitzvah minamujar, es mitzvah especial, shitamu kulam, que todos prueben. Del vino, de la copa, del kiddush. ¿Bien? Ya, aquí ya no es necesario que todos tomen Melol Ukmav. El momento que uno tomó Melol Ukmav, ya el kiddush es válido. Pero, dijeron Jajamim, a veces a fe es bueno de que cada uno tome algo, aunque sea del kiddush. Del kiddush. Re, o. Entonces, ¿qué significa eso? Hainu ta'ima be'alma. Aunque sea probar un poquito. El Melol Ukmav es solamente para el que hizo kiddush, o para una persona que escuchó el kiddush. Si no tomo el que hizo kiddush, y los demás que prueben un poquito, aunque sea de la mitzvah. וכתב המגיד אברהם מי שיש לו יין מעט מוטב שיתום אחד כשיעור, והמסביב לא יתאמו כלל כדי שישאר אותה למחר לקידוש או להבדלה. ¿Qué? ¿Cómo es que si tenemos una medida limitada de vino, es preferible que uno tome shiur y no los demás que prueben, pero que al final no hubo una persona que tomó Melol Ukmav? Lo más importante es de que por lo menos una persona tome el shiur el buche del Melol Ukmav. Eso es lo más importante. Por segundo, viene que todos prueben. Pero si tengo que elegir entre uno y la otra, que si van a probar todos, no va a haber uno solo que haya tomado Melol Ukmav, no sirve. ¿Qué? Que uno tome bien, sí, y lo que sobra.
lo repartimos. Es decir, que incluso, por ejemplo, aquí en el Majón, Sí, todos tomamos el Uman mini. sí, Si no tomáramos, también saldríamos de Jehová en el Sí. ¿no? Sí. Ok. ¿qué? Miren, el Shulchan Aruch dice que la mitzvah es de probar. Probar, no es shiur. Probar es probar un poquito. ¿Sabes? Shitamu kulam. ¿Sí? Y dice la Mishnah Brura, te'ima be'alma. Probar, un poquito. Probar de la mitzvah. עכשיו, a veces, entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que probar? Cuando, por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde hay poca gente, entonces es más fácil de que lo que sobró del que hizo el kiddush lo vamos repartiendo entre los demás. Entonces, Kohen Kol, que en esto, No entendí. ¿ah? No entiendo cómo que es mitzvah de probar. Si la mitzvah es de hacer kiddush uno y de escuchar a los demás, si no tiene. No. Ok. Pero eso es lo que es Shulchan Aruch, que es mitzvah de que, najón de que no es obligación, Sí. pero por eso lo dice, mitzvah minamuja. O sea, es muy bueno de que cada persona trate de probar del kiddush, del vino del Pero kiddush. es muy bueno, no es mitzvah. No, es mitzvah, no es obligación. Hay jová y hay mitzvah. Hay obligación, que es jová, y hay mitzvah, que es bueno, en este caso. ¿Beseder? Ya, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, o tratar de hacer por lo menos, en el caso de que ya el que hizo Kiddush tomó el melol gumab de la copa. ¿Qué? Bueno, ya continúa Shulchan Aruch y dice, ויש אומרים, דכיוון שבין כולם טעמו כמלוא לוגמה ויצאו, דשיטת כולם מצטרפת לכשיעור. La opinión que dice que por lo menos uno tiene que tomar melol lugmav es la opinión del Rosh. Pero el Shulchan Aruch trae una segunda opinión, que es la del Ritva, en nombre del Tosafot, que dice que si al final entre todos שבין כולם טעמו כמלוא לוגמיו יצאו. Afirmo que no lo tomó uno solo, sino que entre todos tomaron esa medida, se puede considerar que salieron de Jehová. ¿Por qué? Porque el que tomen todos juntos se une para el shiur, para la medida de la mitzvah. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos dos opiniones. ¿Por qué necesitamos tomar melol lugmav? Según la primera opinión, es para que la persona que toma se sienta bien, se sienta satisfecho, feliz. Entonces, por eso, uno solo tiene que tomar el shiur. La segunda opinión dice no. El motivo no es ese. El motivo es, Caniré, de que se tome un shiur importante de vino. ¿Quién? Eso ya no es tan relevante. Afirmo que lo tomen entre varias personas. Si se tomó un shiur importante, ya cumplí. Y de Jehová, ya cumplí con la mitzvah del kiddush. Así opina. Así lo dice, sí. Ahora, según la Mishnah Berurah, esta opinión es bediavat. O sea, si yo escuché kiddush y de repente me di cuenta de que repartieron el kiddush y al final resulta que nadie tomó melol lugmav. Ahora se me viene a la cabeza la pregunta: ¿tengo que hacer otra vez kiddush? Entonces dice el Shulchan Aruch que no, que hay una opinión que dice que esto se puede hacer lechatchila. Hay una opinión que dice que esto se puede hacer lechatchila.
Pero por lo menos para nosotros que decimos que lejatejilá mejor que uno lo pruebe, Badai que bediabat, si ya se hizo, ya está. El kiddush en este lugar fue de esa forma. El que hizo el kiddush probó, pero no probó melul ukmaf, y le empezó a dar a todos los demás, y todos probaron, y al final queda claro de que el shur de melul ukmaf se tomó entre todos. Entonces dice la Mishnah Brura, en un caso así no hace falta volver a hacer kiddush. Lejatejilá no tendrías que haberlo hecho de esa forma, pero si ya lo hiciste, ya saliste de Jehová. Ya fue. En el caso de que no tomen el melón, todos. Ahí obediabat, abalejatejilá, en un principio, le cule alma según todos, sarish y toma mekadesh keshur. Todos están de acuerdo que lo ideal es que el que hizo kiddush tome melo lukmab y no se confíe en que entre todos se tome el shiur. ¿Qué? Yo los quiero poner en una situación de que ustedes están en una casa y el Señor hace kiddush. Y ustedes se dan cuenta de que el Señor no tomó melol ukmab. Se vieron que probó un poquito, pero no. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer en ese momento? Seguir tomando. Tomarlo uno. ¿Najón? Sí. ¿Najón? Y no decir nada. No, Rafael lo he dicho. ¿No? Está bien. O sea, si es posible agarrar la copa, Kamubán, ¿sí? De alguna forma, y tomar el melol ukmab. ¿Por qué? Porque el Señor no tomó suficiente. No tomó suficiente. ¿Qué? Entonces, lo ideal sería que uno complete. O sea, otra vez, bediabat, si entre todos completaron, salió de Jehová. Pero yo creo que si uno pone atención a eso y tiene la opción de él solito tomar melol ukmab, que lo haga, que tome melol ukmab. ¿Y si lo toma en el transcurso de la cena? De la copa No. del kiddush. No, tiene Eso va a que no sirve. De la copa del kiddush. Inmediatamente. De la copa del kiddush. ¿Qué? Era, o sea, como era, si se invalidaba, si lo echabas en otra copa, pero dejabas ready, o sea, como ¿Qué? para intentar no ser, como intentar hacerlo lo Lo más disimulado posible. O sea, no cogerle al Señor la copa, sino decir, me echa ¿Qué? un poco en la copa, pero déjate un poco en la tuya. Lo que podría ser, sí, lo que pasa es que si se lo tira a otra copa, ¿qué? Mejor. Entonces ahí va a depender del caso, si ya tiró un poco en otra copa o no tiró en otra copa y cuánto tiró, ¿sabes? Es para que no se mezcla con la otra regla, que si alguien tomó un poquito de la copa, ya no es válido. Ya, mejor, Claro, mejor. está bien. Sí, pero eso es, Antes de decir miren, hay familias que todos toman de la copa, de la misma copa. La familia. Mientras esté en la copa, debe ceder. El problema es cuando lo pasé a otra copa. O sea, cuando ya tomé y lo pasé a otra copa, entonces ahí Ulay está un poco problemático, aguantó. Mejonofen, entonces eso es lo que dice aquí el Shulchan Aruch. Y si entre todos no toman el melón, Badai que no, ahí que... Si entre todos no tomaron melul ukmab, entonces la gente hace no hicieron, no, lo probó un poquito, no sirve. No, eso es que no sirve. Esto si estoy yo no va a pasar eso. ¿Quién? Sí, lo voy a decir. No. Entonces esa es la segunda opinión que trae el Shulchan Aruch. Entonces, lejatejilá, tenemos que procurar que uno solo tome toda la medida
Pero, como tenemos una opinión que dice que si entre todos se tomó esa medida, entonces Bediabat, si se hizo Kiddush y así fue la forma de cómo lo tomaron, podemos apoyarnos en esa opinión y no tenemos que volver a hacer nuevamente el Kiddush. עכשיו, dice el Shulchan Aruch, והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא. טוב, entonces, Benatán tenemos dos opiniones. Una, que se tome Melolugmaf, si no es el que hizo Kiddush, es otro que estaba ahí presente, o que por lo menos en total se haya tomado Melolugmaf, aunque no lo haya hecho una sola persona. Viene una tercera opinión, dice, la opinión de los Geonim, Sheim lo tama mekadesh lo yatsa. Cuando una persona hace Kiddush, él es el que tiene que tomar el Kiddush. No otro en su lugar. No otro. Tú hiciste la brajá, tú te lo tomas. Y dice el Shulchan Aruch que corresponde tomar en cuenta esta opinión. Bedafka be Kiddush. Y esta la es Dafka en el Kiddush. Pero en otras cosas que hay que hacer con vino, yo que sé, la brajá del Birkat Hamazon u otra brajá. Modim Geonim de Sage Beteimat Acher. Esta la de que Dafka el que hizo Kiddush es el que tiene que tomar y no otro, es en el Kiddush. En otras cosas, aunque uno hizo la brajá, el otro puede tomar para que se cumpla la mitzvah. ¿Qué? Allá, Dice por qué. Entonces aquí dice que tenemos que tomar en cuenta la opinión de los Geonim. Ainu lizer lejatejilá. Lejatejilá, yo creo que eso es muy lógico, ¿no? Si una persona hace Kiddush, entonces ¿quién se lo va a tomar? ¿Quién se lo va a tomar? Si no puede, como en el otro caso. No puede, entonces hace lo otro que haga Kiddush. Si no puedes hacerlo, hace lo otro. ¿Sabes? No me siento bien, estoy mal, no sé qué, no puedo hacer Kiddush. Mejor, yo soy Balabay, yo soy el señor de la casa, el padre de familia. Abal, hoy no me siento bien, entonces le pido a mi hijo, o le pido a un vecino, o lo de demás que está ahí sentado, que haga el Kiddush. ¿No? ¿Por qué no? Justo se da cuenta que cuando le toman no puede. Eso es Bediabat, otra vez. Estamos hablando de Jatejila. La persona que va a hacer Kiddush, él tiene que tomar, él hizo la mitzvah. La mitzvah no solamente es hacer las brajot, es hacer la mitzvah. La mitzvah incluye tomar el vino del Kiddush. ¿Qué? Entonces, acaban a tomar el vino del Kiddush, que lo tome el que hizo el Kiddush. Esa es la cámara. Según las otras dos opiniones que vimos antes, si la mitzvah se hizo, ahora Kiddush ya no es tan relevante quién lo toma. Lo quiere tomar otro que estaba ahí, que lo tome. ¿Sí? Pero que lo tome uno solo. La segunda opinión, no hace falta que lo tome a filo uno solo, que lo tomen varios. Pero según la tercera, el que hace Kiddush, no solamente que hay que tomar la medida de Melolugmaf, sino que lo tiene que hacer el que hizo Kiddush, él mismo. Y la Jatejilá, ¿verdad? Que eso es lo que hay que hacer. En el caso de la primera opinión, ¿puede ser la esposa la que tome? Sí. Sí, bueno. Eso también tiene mitzvah. Pero ¿cómo quedó al final? Como la última. Rega, Bediabat, si ya lo hizo, הסכימו הרבה החלונים, ואפילו שתיית כל המסומים מצטרפים למלולוגמב, אך שלא יישאר על ידי שתיית כולם יותר מכדי אכילת פרס. Bediabat, al final podemos afilo confiarnos en la opinión que dice
que se puede dividir el Kiddush entre varias personas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto tenemos tres formas de cómo tomar el Kiddush. O que lo tome el que hizo el Kiddush, o que lo tome la medida completa, o que tome la medida completa otro que no hizo Kiddush, o que tomen varias personas y que en total se tome la medida del Kiddush. ¿En qué orden tenemos que hacer esto? Leja Tejilá. Primera opción y aceptada por todo. El que hizo el Kiddush se toma el melol ugmav del Kiddush que él hizo. 2. No lo toma él, que tome otro, pero que el que tome melol ugmav. 3. Si no hay uno solo que se tome el melol ugmav, por lo menos que entre todos los presentes tomen melol ugmav. Y bediabat, también esa opción es viable. Es viable. También se sale y de Jobá. ¿Qué? Aquí trae el nombre de Shulchan Aruch Harav, de Chabad, que dice que no sirve tomar el Kiddush entre varios. Lo tiene que tomar uno solo. Esa es su opinión. Porque es importante la medida. ¿Qué? Que sea por medio de una persona. ¿Ves? ¿Qué? בסדר גמור. Desde el Biur Alajá aquí, la Mishnah Brura, nos dicen: a pesar de que no tenemos que llamarle la atención a los que mekilim, a los que son más flexibles y toman entre varios el Kiddush y no uno solo, pero él dice que la Tejilá hay que tratar de ser muy cuidadoso con esta alajá, y especialmente porque afilo el Maguen Abraham dijo que los Yeshomrim, o sea, la segunda opinión que permite que varios tomen el shiur de melol ugmav, lo dijo diabat. O sea, afilo los que hay quienes opinan que afilo los que permitieron que el shiur de melol ugmav lo tomen varias personas, no lo dijeron lechatchila, lo dijeron bediabat. O sea, si ya tomaron entre varios, bediabat sirve. Pero afilo ellos dicen que lechatchila no hay que hacerlo de esa forma, sino que solamente uno lo tome. ¿Qué? ¿Qué? Según esta opinión, hay quienes dicen también de que afilo que el que hizo Kiddush no probó nada y solamente los que estaban en la mesa probaron y en total tomaron melol ugmav, también sirve. Porque al final se tomó melol ugmav. Top. Seder Gamur. Se tomó viña. Se tomó viña. Y así. Bueno. Seif Tetvav. Kidesh וקודם שתם הפסיק בדיבור. Rega. Y aquí terminó Shulchan Aruch y dijo que esta alajá es dafka, según los Geonim, que tiene que tomar el que hizo Kiddush, y si no tomó, no salió y de Jehová. Dijimos que esta alajá es dafka en Kiddush y no en otras copas de mitzvah. ¿Por qué dafka en Kiddush? Porque Kiddush es de Oraita. Estamos hablando del Kiddush de la noche.
Shudvar Torah es mejor acá le kadesh el yain. Entonces, ¿por qué? Por eso en el Kiddush hay que ser más riguroso con esta halajá, que el que hizo Kiddush pruebe y él mismo tome del Kiddush y no otra persona. No, entonces yo creo que mejor de que por un lado el balabait él quiere hacer Kiddush, pero si él sabe que no va a tomar, entonces es preferible que le pase la mitzvah a otro. Que le pase la mitzvah a otro. Pero hasta ahora no hemos hablado de Kiddush, de la noche, Sí. no de tomar una copa de vino. No, lo que está diciendo es de que hay otras mitzvot que se cumplen con vino, no solamente Kiddush. De Kiddush. Por ejemplo, Birkat Hamazon. Cuando yo terminé Birkat Hamazon y ahora Yefe. Entonces, ahí viene la pregunta. Una persona hizo el zimun con la copa de Kiddush, entonces los Gonim dijeron, el que hace Kiddush, él mismo tiene que tomar el vino. Dice, la halajá de que él mismo tome el vino es tafka en Kiddush. Pero por ejemplo, en el Birkat Hamazon, no. Una persona puede hacer la halajá del vino, ¿sí? Después del Birkat Hamazon, y poner kavaná, y la otra persona pone kavaná, y el otro toma del vino. También es posible de esa forma. Todo. Y el Kiddush, quien hace el Kiddush saca de Jehová todos los ¿Verdad? presentes, aunque no beban. ¿Ah? Aunque no beban vino. Según la primera opinión, que según los Gonim no. Según los Gonim, a la fuerza, el que hizo Kiddush, que toma. Sí, pero no, el resto es, aunque no. No. Y si no tomó, no salieron ni de Jehová. No, Sí. el balabait hace el Kiddush. Sí. Bebe lo Melon Lukma, sí. Él ya saca de Jehová todo el mundo. Sí. Aunque todo el mundo no beba vino. Mejor. Por eso yo dije, el Shulchan Aruch dijo de que en el momento que el que hizo Kiddush probó Melon Lukma, la mitzvah ya se cumplió. Él agrega, pero es mitzvah que todos prueben del vino, pero no es obligación. Por aquí que no, otra vez, que no hay suficiente vino, hay solo para hacer Kiddush en la noche y en la mañana, y si todos van a probar, no los va a alcanzar, ¿no? Que no prueben. Hace Kiddush uno, pusieron Kavaná, salieron de Jehová, Zeu. Porque todos tomamos vino, es un poco de entrenamiento. No, porque entrenamiento, ¿no? Es mitzvah. Es mitzvah probar de una copa de braja. No de la copa de braja, nuestra propia copa. Usted dice que uno hizo Kiddush. Sí, nosotros probamos. ¿Con usted? Usted ahora entendí la pregunta. Usted dice, nosotros nos servimos un poco de vino en el vaso, pero ese vino no vino de la copa del Kiddush. No, ni siquiera de la botella. No, la botella mejor me quiere, no es lo mismo. Si no, sí, lo que fija. Yo creo que en el momento, podemos decir, en el momento que yo hago que la persona hace Kiddush, y él pone Kavaná, también para lo que tienen los demás en sus vasos. Porque uno hace el Kiddush, yo en todos los sitios que fui, uno hace el Kiddush y todo el mundo mete un poco de vino de su propio vaso. Yo pensaba que era como que había obligación. Yo le voy a decir, bueno, ahora vamos a ver. Lo ideal es hacer lo siguiente. Pero eso es algo que se puede hacer en un lugar donde hay poca gente. Donde hay mucha gente, no. Lo ideal es que hacer es que el balabait tome del Kiddush y luego deje un poco de vino en el Kiddush, llene nuevamente la copa y que vaya repartiendo a los que están ahí. Entonces, en el momento que él reparte, hasta el fondo de que la mayoría que están tomando ahora es lo que agregaron. Pero como eso se mezcló con la brajá, con el vino que se usó para la brajá, es que ahí lo que están probando de la copa del Kiddush Mamash. Entonces, lo que se hace en los lugares donde hay mucha gente, hace que es más
simbólico. No sé. Mejor. Porque al final no estás. Salir de Jehová sales de cualquier manera, aunque no pruebes nada. Aunque no pruebes nada. Usted preguntó, bueno, ¿y eso que estoy tomando ahí de mi vaso, de qué es? Sí. Bueno, eso es para tomar algo dulce. Pero muy bueno. No, buena pregunta. Sí. ¿Qué? Porque a veces se está creyendo que hace parte de Kiddush y no hace. Esto está. Entonces estamos ahí como, no hay vino a veces suficiente, entonces todo el mundo como nervioso y dice, a ver, la cantidad necesaria, y como que no cumplo, que no sé qué. En realidad, yo me ponía nervioso. Estaba un poquito nervioso, ¿no? Sí. Cercaba la braja y yo no tenía La mitzvah del Kiddush es escuchar el Kiddush de alguien que hizo Kiddush y tomó del vino, él, no yo. Esa es la mitzvah. Después, es como una especie de hidur mitzvah, embellecimiento de la mitzvah, de probar de la copa. ¿Sí? Probar de una copa de Kiddush es algo grande, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Pero en este caso, si yo tengo una copa de vino, yo puedo hacer para mí mismo Kiddush. Bueno, no voy a hacer conmigo. Sí que puedo. ¿Lámalo? Él hace Kiddush, pero yo lo hago por mí mismo. Porque como no llega. Hay algunos que acostumbran, que por ejemplo, si están invitados, una familia invitó a otra familia. Sí. Hay algunos que acostumbran de que ellos quieren hacer Kiddush solos y no apoyarse en el Kiddush del Balabait. Capaz, ¿no? ¿Ah? Creo que Chabad, ¿no? Sí. Seguro que sí. ¿Qué? ¿Esto se ve bien o no? Claro, ¿por qué no? No sé si se ve bien o no bien. Costumbre. Sí. Puede ser. Bueno, hay gente que no hace falta. El momento que uno hace Kiddush, todos los que están ahí ya cumplieron. Están ahí de Jehová. Pero también que hay algunos que prefieren que cada uno le haga a su familia. ¿Qué? Por ejemplo, hay en lugares públicos, yo qué sé, en hoteles, sí, cuando hay grupos en hoteles, entonces también hay muchas veces, hay uno que hace en voz alta Kiddush para todos, pero hay gente que prefiere en su mesa hacer su Kiddush para con la señora o con la familia, hacer el Kiddush. Entonces tiene las dos opciones. Para el pan, por ejemplo, no puede hacer uno para todos. También puede, Sí, también puede. pero otra vez, tiene que repartir a medio mundo. Eso es, entonces, el vino también sirve, se lo hace en la mesa y con... Lo que pasa es que hay diferencia. En el vino no hace falta que yo pruebe, pero el pan sí tengo que comer. Ah, sí. Ahí sí. Ahí tengo que comer pan, a la fuerza. ¿Sí? Porque para hacer seuda tengo que comer pan. Sí. Y por esto se parten los... Entonces la diferencia entre el pan y el vino. Como dice el dicho, al pan pan y al vino vino. Todo. טוב, עכשיו dice el Shulchan Aruch, סעיף ט"ו. Una persona hizo Kiddush, וקודם שטעם הפסיק בדיבור. El señor hizo Kiddush, y de repente ve que su nieto hace alguna travesura, y antes de probar el vino, ¿qué estás haciendo? ¡Uy! Entonces, ¿qué hizo? Interrumpió entre el Kiddush y tomar. Entonces, ¿qué? ¿Sirve o no sirve? ¿Eh? ¿Cuál tiene que ver con No puede decir otra vez. ¿Eh?
la sal. Pero el pan, no. Usted dice llamarle la atención al nieto que está haciendo travesuras es parte de la ciudad. Para que no disturbe un poco el... Nunca se me ocurrió eso. Para que no hacemos un momento a ver que todo el mundo tiene... Está integrando en la braja. No hay doxón. ¿Eh? Es un momento que todo el mundo tiene que estar ahí. Bien. No hay doxón. Como braja tu pano, sal, não há interrupção. Entonces, Entonces dice el Shulchan Aruch, Joser umevarech bore pri hagefen, ve'en tzarich lachzor velekadesh. O sea, no tiene que volver a hacer todo el kiddush. Lo que tiene que hacer es, él dijo braja del vino, ¿sí? Es como una persona que dijo una braja de comer, y antes de comer interrumpió, o sea, algo que no tiene nada que ver con la braja. Entonces ahí la braja básicamente no es válida, entonces tiene que volver a decir la braja. O sea, en el Kiddush tenemos dos brajot, tenemos la braja del vino y la braja de Mekadesh Shabbat. Les dice Shulchan Aruch, si tú dijiste Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, cuando terminaste Mekadesh Shabbat, entonces ahí interrumpiste. Entonces tienes que volver a decir la braja del vino, pero no la braja de Mekadesh Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo la del vino? ¿Ah? יפה מאוד. יפה מאוד. זאת אומרת vamos a terminar el Shulchan Aruch, קידש בקודש הטעם הפסיק דיבור חוזר ומברך בורא פרי הגף, ואין צריך לחזור ולקדש. ¿Quién? Allá. Entonces, primeramente él interrumpió. Segunda halajá. ¿En qué interrumpió? Interrumpió en algo que no tiene que ver con la seudá. ¿Qué? ואם הפסיק בדברים השייכים לסעודה וכל שכן בדברים השייכים לקידוש לא יפסק בדיעבד ואין צריך לחזור לברך. Entonces nosotros ya estudiamos esta halajá. Leja tejilá, después de que dijiste la braja no debes interrumpir. Pero si interrumpiste en algo que tiene que ver con la seudá, ¿sí? Entonces, aquí hay una gran pregunta. Si llamarle la atención al niño que está molestando en la mitad del kiddush, ¿sí? ¿Se considera algo que tiene que ver con el kiddush o no tiene que ver con el kiddush? De Shela Tova. A ver, ¿sí? El Shulchan Aruch dice en Ilchot Berachot de que una persona que dijo Amotzi lechem min haaretz y de repente se dio cuenta que no tiene sal y dice sal. Entonces, leja tejilá estuvo mal, no debería haberlo dicho. Pero bediabat, como lo que él dijo tiene que ver con la seudá, porque la costumbre es poner el pan con sal, de bediabat, si ya lo hizo, no tiene que volver a repetir la braja. Entre Netilat Yadayim y Amotzi, leja tejilá se puede interrumpir. Leja tejilá. O sea, yo terminé Netilat Yadayim, todavía no dije Amotzi, y me doy cuenta que falta sal en la mesa, no tengo que dudar, puedo decir, traigan la sal, o sal. Leja tejilá. Pero eso es cuando todavía no dije la braja de Amotzi. Pero si ya dije la braja de Amotzi, ahí ya no debo decir nada. Pero si dije, entonces depende de qué dije. Si yo dije, traigan la sal, entonces como tiene que ver con la seudá, con el pan, entonces bediabat no se considera interrupción y no tengo que volver a decir la braja. Pero si dije otra cosa que no tiene nada que ver, ahí la braja se invalidó y tengo que volver a decir Amotzi lechem min haaretz. Lo mismo aquí. Yo terminé el kiddush, todavía no tomé vino. ¿Sí? Entonces, si yo digo algo que tiene que ver con el kiddush, ¿qué podría ser? No sé, se me está, no sé, necesito un vaso para servirles a los demás, no sé, el kiddush. Algo que tiene que ver. Si él interrumpió en eso, bediabat, no tiene que volver a decir Boré Pri Hagefen.
¿Sí? Pero aquí estamos hablando de que lo que interrumpió no tiene que ver nada con el Kiddush y por eso tiene que decir otra vez la braja de Agefen. Pero no tiene que decir la braja del Kiddush. ¿Por qué no tiene que decir la braja del Kiddush? Dice la Mishnah Brura de AFC que no me garea el Birkat Boré Agefen. La interrupción que tú hiciste antes de tomar el vino es problemática para la braja del vino. Del vino. ¿Por qué? Porque Shesach Ben Braja Letima. Porque tú dijiste por el Pri Agefen. Es como cualquier otra braja alimenticia. Que si tú interrumpiste entre la braja y la probada, entonces la braja se invalidó. Pero a Kiddush Kvar Yatzah. Shaya la kos que diem bishtana ata achar braja. Pero el Kiddush, ¿cómo hiciste el Kiddush? ¿Cómo corresponde? Hiciste el Kiddush con una copa de vino. Eso es lo que dijeron Jajamim, que hay que hacer Kiddush con una copa de vino. Y por eso, como la mitzvah la cumpliste como corresponde, entonces la interrupción no exige volver a decir la braja del Kiddush. ¿Saben? Entonces la braja del Kiddush no, la braja del vino sí. Muy bien. O sea, otra cosa que puede suceder es, hice Kiddush y cuando voy a agarrar la copa, pitom, se me cae la copa. ¿Sí? Se me cae la copa y ahora la copa quedó sin vino. No hay vino. ¿Saben? Entonces dice el Shulchan Aruch, Beuadin im nishpacha kos kodem shito mimenu, si se le cayó la copa antes de probar del vino, y habí kos acher, que traiga otra copa, que כמובן otro vino, ומברך עליו בורא פרי הגפן, ואין צריך לחזור ולקדש. עכשיו, y aquí otra vez le vamos a exigir que diga la braja del vino y no la del Kiddush. Ya, pregunta, ¿por qué tiene que volver a decir Boré Pri Agefen? Porque estaba sobre el vino, el que se le cayó. Pero ahora él agarró fuera la heladera, agarró otro vino y llenó de vuelta la copa. Él no hizo efsek, no es como en el caso anterior que él habló e interrumpió. Él no interrumpió, solamente se le cayó. Él va en silencio a la heladera, o alguien va en silencio a la heladera, nadie habla, traen un vino, llenan la copa y zeo. Dice Shulchan Aruch, no, tienes que hacer Boré Pri Agefen. ¿Por qué tengo que hacer Boré Pri Agefen? ¿Ah? No, ¿qué interrupción? Interrupción es hablar. Él no habló. Oh, ya fue. Entonces es otro vino. O sea, no es el vino por el cual él hizo la braja. Entonces dice la Mishnah Brura, de alotó a kos lo allá de atomit gila. Él no tenía intención de otra copa. Él hizo braja por este vino. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué pasa si yo tenía la botella presente ahí y tenía intención de tomar más vino? Ahí también tengo que hacer Boré Pri Agefen otra vez. Dice la Mishnah Brura, veima yada ato, si él tenía la intención, bitchila bishat bracha lishtot yain yoter, si él tenía intención desde el principio de tomar más vino, ¿sí? Lo me llané. נכון, יפה señor Caleb. אם היה דעתו בתחילה בשעת ברכה לשתות יין יותר, אין צריך לברך בורא פרי הגפן. No tiene que volver a hacer la braja, אלא ישתה תקף כוס אחר ולא ברכה, sino que tome inmediatamente la otra copa sin braja, ובלבד שלא יפסיק בדיבור שלו מעניין הקידוש. Pero כמובן, todo esto es siempre cuando no hubo interrupción con la palabra. Entonces, si uno interrumpió con la palabra antes de tomar, depende.
Si la interrupción fue con algo que tiene que ver con el Kiddush, no tiene que volver a hacer braja. Pero si él interrumpió con algo que no tiene nada que ver, tiene que volver a hacer la braja de Borei Pri HaGefen. Eso es en palabra. En temas de que se le cayó y no habló, depende. Si él no tiene ahí vino y no tenía intención de seguir tomando vino, entonces tiene que decir la braja. Pero si él tenía intención de seguir tomando vino, entonces no tiene que volver a decir la braja de Borei Pri HaGefen. Y la del Kiddush en ningún caso tiene que decir de vuelta. ¿Por qué? Porque él hizo la mitzvah de Kiddush, como dijeron Jajamim. ¿Cómo se hace la mitzvah de Kiddush? Con una copa de vino. Cuando él hizo el Kiddush, ¿había una copa de vino? ¿Qué? Entonces por eso, después de que después no lo pudo tomar por el efsek, pero eso ya es relevante con el vino y no con la braja del Kiddush. ¿Qué pasa si se rompe una botella de vino? Por ejemplo, hice la braja del vino, tomé y se me cayó la botella esa. Y traigo otra botella, ¿tengo que hacer nueva braja? Oh, ya fe. Si yo no tenía intención de tomar más vino, y ahora traigo una botella nueva, no, de Joliot, que ahí no se diga Borei Pri HaGefen, sino se diga Atov Ve'ameitiv. Hay una braja que si uno toma vino, ¿sí? Y después trae otra botella de vino mejor que la anterior, y ahora quiere tomar ese vino, entonces a Gefen no hace falta que diga porque ya de alguna forma sale de Jehová con el Gefen que tomó antes, ¿sí? Pero sí Ulay va a tener que decir, dependiendo qué tipo de vino sea, Atov Ve'ameitiv. Ya en tu caso, si uno ya tomó vino y tú dices, ¿de dónde le trajeron el vino? ¿Se lo trajeron de la refrigeradora? ¿Se lo trajeron de la misma casa? Todo ahí va a depender de dónde vino el vino. ¿De dónde vino el vino? Vino. Es lo mismo, viene de la misma casa. ¿Ah? Viene de la misma casa y no es mejor, es la misma. Mejor. Entonces, Pero no, yo creo que no, porque ya dijo la braja. Ya dijo la braja. que estaba en la mesa. La otra no estaba en la mesa y no tenía que ganar. Si no estaba en la mesa, No está en la mesa, es la misma calidad de vino. Claro. ¿qué? Tenía la intención de tomar de la botella que tenía en la Pues mesa, ya. no la que tenía en el adorno. Pues Joliot que si no tenía intención de tomar, Ulay va a tener que decir otra vez la braja. Pero no estoy 100% seguro, lo tengo que revisar. ¿Qué diferencia hay de ¿Ma? uno saca el vino de la nevera o lo saca de la alacena o de la No, porque lo que está en la heladera puede uno decir, bueno, eso ya lo tengo planificado. Es como si, ¿entiendes? Pero si está abajo en la bodega, ahí no tiene que ganar de. Mejor. ¿Qué? É bom né, trazer vinho não melhor primeiro, sempre deixar o melhor por último, para a Melhor. situação. Ou também, se não tem a cabanada, por exemplo, de whisky, que traga o whisky agora, faça uma barra e sai tudo também. Ah, pero whisky no es vino. Não, whisky não, champanhe não. Sim, whisky não. Marcel ya está. Ya empezó el proceso. O vinho branco, porque. Eles falam muito bem, isso é muito mal ontem. El señor Caleb, ¿qué nos quería decir? Yo pienso que debe volver a decir Berajá, que el vino es la misma calidad. Sí, pero no estaba presente. ¿Qué? No la que estaba en la nevera, sino la que estaba en la mesa. La de la mesa se quebró, ahora tiene que traer una botella nueva. Si es la misma calidad de vino. Sí, entonces ahí tiene que decir a Gefen, pero otra vez, eso es cuando no tenía intención de tomar más vino. Claro. ¿Qué? Se não tem a intenção do vinho branco, pode fazer o branco. Esquece o whisky, era vinho branco que queria dizer. Sim. Pode fazer o vinho branco e fazer a barra e sair todo, não. Se eu não tinha intenção desde o início de tomar um vinho branco, pega o vinho branco e sai de...
En la halajá el tema es de que sea de mejor calidad. No importa Sí, si es claro, blanco o sí. tinto. Você não tinha a intenção que o branco Puede estava puede ser guardado. dos tintos. Un tinto pashut. Después le traen un tinto añejo de, no sé. Ah, Você não tinha intenção, era só um branco com vinho tinto. Não tinha intenção. E agora, eu tenho um branco. Não tinha intenção. Posso pegar o branco e sair na mesma, não? Sí. Passa lá. ¿qué? Perdão pelo isso. ¿Qué? Esto te cuesta, no te lo. Una botella. Ustedes ya vienen. ¿qué? Que vengas como corbata. É isso aí, Corinthians. Entonces dijimos de que cuando le pasó eso, se le cayó el vino antes de probar, entonces tiene que traer, si trae otro vino que no tenía intención de tomar, entonces vuelve a decir la brajá de Agefen, pero no tiene que decir la brajá del Kiddush. ¿Por qué? Porque otra vez, como él cuando hizo Kiddush con una copa, ¿cómo corresponde? A pesar de que no pudo probar de esa copa porque se le cayó el vino, ya está, salió Yedejova. ודווקא שלא הסיח דעתו בינתיים, ואם קל יצא ממקומו בינתיים כל שטעם מכוס אחר, צריך לחזור לקדש. טוב. Eso es con la condición de que no hubo una interrupción muy grande, ¿sí? Entre la probada del vino y la brajá del Kiddush. ¿Sí? Pero dice la Mishnah Berurah, si una persona salió, entre tanto, ¿sí? No sé, se fue afuera, salió a la calle o hizo alguna cosa, después de unos minutos recién ahí le trajeron el otro vino. O sea, ahí no solamente va a tener que volver a decir la brajá del vino, sino también la brajá del Kiddush, porque ya hubo efsek también en el tema del Kiddush Mamash. Toda. Y para terminar esto, el Shulchan Aruch trae una halajá que tiene que ver qué pasa con una persona que hizo Kiddush con vino, o mejor dicho, pensó que era vino. Ya fue. Y de repente le cambiaron la copa, o que está vinagrado, o que alguien le hizo un juego y le pusieron ahí agua, ¿sí? Parecía vino blanco, pero resulta que es agua. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Sí. Y él está haciendo. Entonces, ya hizo brajá, ya hizo el Kiddush. Y ahora viene a tomar y quiere probar y vinagre. Entonces, ¿qué hacemos en un caso así? Históricamente, ¿se puede salir de Jehová haciendo Kiddush con vinagre? No. Entonces, ¿el Señor hizo Kiddush o no hizo Kiddush? No. Hizo Kiddush con vinagre, no hizo Kiddush. ¿No? Entonces, la halajá es que si eso fue lo que sucedió, tiene que tomar otra copa con vino y tiene que hacer por Epria Gefen Be Kadeshenit, o sea, tiene que hacer todo el Kiddush de vuelta. ¿Por qué? Porque por cuanto que no era una copa de vino, entonces básicamente es como si no hubiera hecho el Kiddush. A diferencia en las dos cosas anteriores, que cuando él hizo Kiddush había vino, era copa de vino. Entonces, Najón, después antes de tomar habló o se le cayó el vino. Pero cuando hizo Kiddush, el Kiddush se hizo como la halajá manda. Entonces por eso, en ambos casos, solamente tienen que volver a repetir la brajá del vino, pero no del Kiddush. Pero aquí, cuando él hizo Kiddush, ¿con qué hiciste Kiddush?
con algo que no tiene nada que ver con lo que se hace kiddush. Tienes que hacer kiddush con vino. Pero ya desde el momento que hizo la braja del kiddush, la hizo de una manera incorrecta. Entonces por eso aquí, cuando a él le traigan ahora un vino que esté bien, tiene que volver a hacer no solamente la braja del vino, sino también la braja del kiddush. Pero ¿qué pasa con las palabras que tú lo has dicho? Un minuto. Mejor. Malasot, braja le batala. Braja le batala, malasot. ¿Qué podemos hacer? El Señor hizo kiddush con vinagre. ¿Sí? ¿Sabes? Es como una persona que... ¿Sí? Lo de ama. Piensa que tiene en las manos... lo de ama. ¿Sí? Algo que es shakol. Y el Shulchan Aruch, la Gemara habla de un caso así. Si una persona hace una brajá por algo y piensa que es otra cosa, y ahí, como va a depender qué brajá dijo, qué brajá pensaba, tenía que haber dicho. ¿Sí? Pero si una persona hizo una brajá de algo que no corresponde a lo que tiene en la mano, entonces, ¿qué fue esa brajá? ¿Najo? Claro, Tienes un dulce, lo de Amá, un chocolate y te dices Boré Priaetz. Entonces, o Boré Priadama. Mejor lo fe. ¿Ah? La banana hay en Maloca también. Sí. Najo. Banana no hay charcoal. Pero además, Hay charcoal. además, la verdad es de que hay poskim que dicen que por el chocolate, Sí. si tiene bastante cacao, se tendría que decir Boré Priaetz. Aí Bueno, tómate. que é o vídeo do Rafa. Sí, ahora. ¿Ah? Debes saber que... El problema es que hoy en día los chocolates a veces la pregunta cuánto cacao tiene y cuánto azúcar tiene. O sea, y todo lo demás. Ahora casi no hay duda. No, pero hay chocolates que dicen 60, 50, 70% de Tomarlo como muy puro. Mejor. Ay, puros. No puedo cambiar rápido, nada más digo, por experiencia que ¿Qué? Si lo hizo Toque de Dibur, si lo hizo el tiempo que le tarda de decir las palabras Shalom Aleja Rabí y se corrigió de manera inmediata, salvó la braja. ¿Eso es para todas las brajá? Sí. Sí. ומכל מקום, אם היה דעתו מתחילה בשעת ברכה לשתות יין יותר, אין צריך לברך שני בורא פרי הגפן, רק לקדש. עכשיו, ¿y qué pasa si una persona hizo el kiddush con el vinagre, pero él tenía más vino en la mesa pone vinagre en el y ese vinagre... vino. ¿Eh? Pone vino en la vinagre. No. No, eso no. No, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Arruinar el vino? ¿Más vino? No sé qué hacer. Bonagid que él tenía la intención de seguir tomando vino. O sea, él tiene bemet otra botella de vino. Y eso está bien. De la que él hizo kiddush estaba mal. Pero de la otra botella que tiene, está bien. Entonces el Mishnah dice que si su intención desde el principio, desde que hizo la braja, era tomar más vino, entonces cuando él ahora sirva el nuevo vino para hacer el kiddush con vino, le dice que la braja del vino realmente no tiene que hacer, porque tenía intención de tomar vino. Y como lo tiene ahí, entonces se puede apoyar en eso para no tener que volver a decir braja del vino, pero la braja del kiddush sí tiene que hacer. Aquí es al revés. La braja del kiddush la tiene que hacer, ¿por qué? Porque hizo kiddush con una copa de vinagre. Entonces por eso le sirve para el vino, pero no le sirve para el kiddush. Pero también hubo efsek, ¿no? Maefsek. Lo hace de nuevo. Pero tienes que ir por la No, por él. No, pero otra vez, eso no es tanto efsek. No es efsek. Si no habla, no hay efsek. וכל זה שנמצא כוס מים, כי גם נדבר שלא משקה כלל.
כשנמצא שחרוש על משקה שהיה חמר מדינה באותו מקום, אין צריך לקח כוס אחר לקידוש, אלא יברך עליו שהכל וישתה. עכשיו, la halajá que acabamos de decir es cuando lo que él encontró por sorpresa en la copa con la que hizo Kiddush es vinagre o agua. Vinagre porque no es tomable y agua porque no es algo con lo que nunca se puede hacer Kiddush. Pero hay una halajá más adelante que trae Shulchan Aruch, que es lo que se llama Hamar Medina, que ya lo vimos, que es el líquido del país. Entonces, ¿qué pasa si la persona le pusieron en la copa, en lugar de vino, cerveza? Cerveza. Y hizo Kiddush con cerveza. ¿Qué? Entonces, ¿tiene que volver a hacer Kiddush o no? No. No, ese Kiddush se hace con vino. ¿Ah? Pero se puede hacer con vino. No, pero hay una opción en la cual se permite hacer Kiddush con Hamar Medina, con el líquido del país. De país, sí. Es posible, es Entonces acá dice que no tiene que volver a tomar otra copa de Kiddush, ela yivarech alav she'akol v'yishteh. El ama, Oman, él dijo Boré Prea Gefen, y si es cerveza, no le sirve para la cerveza. Entonces, lo que tiene que hacer es, Kiddush no tiene que volver a hacer porque salió y de Jehová, pero lo que tiene que hacer es She'akol. She'akol y Olivero tiene que hacer. Grave, en Argentina puedo hacer con un fernet con coca. Kiddush con coca. Es Sheila. ¿Qué pasa con coca, con jugo de naranja, ese tipo de cosas? Hay que decirse en coca, Najón, coca es una bebida importante que tú sirves, pero coca es agua. Es agua, ¿qué es coca? Coca es agua sucia. Agua química. Agua con química. No hay nada de eso. No hemos aprendido que Kiddush se hace con vino. Ah, con coca. Ya fe, muy buena. Ese chiste lo vamos a decir en la ciudad de Purim. Es la bebida nacional de Colombia. ¿Qué? ¿Y qué pasa si es vinagre y en casa no tiene nada? Y ya he hecho Mamá. Regrea, voy a terminar un minutito. Esta alajá también es cuando no tenía el vino ahí presente, pero si lo tenía presente frente a él, en la botella, sobre la mesa, en el momento del Kiddush, y su intención era tomar de él, entonces no tiene que hacer de vuelta Kiddush. Afirmo que era vinagre con lo que hizo, porque como tenía la botella ahí presente y él quería seguir tomando vino, es como si hubiera hecho Kiddush sobre el vino que está frente a él y no tiene que hacer nada, solamente servir otro vaso con el vino y tomarlo. Zeo. Esa es la ventaja de tener la botella de vino ahí, de que no toda la botella se hizo vinagre, pero si tiene otra botella de vino ahí, entonces debe ser del gamur y no tiene que volver a decir nada. ¿Bien? Allá. Y después, ¿qué pasa si él no tenía el vino presente, pero tenía el pan presente? De hecho, no tenía vino. Otra vez, hizo con vinagre, hizo con agua y tenía el pan presente. Otra vez, no tiene que hacer de vuelta Kiddush. Sino que inmediatamente después de que se dio cuenta que hizo Kiddush con vinagre, que haga ahora Amotzi. ¿Sí? Bedai bebirkat Amotzi levat. Veniré de Kiddush con Netilat Yadayim que vinagre no yom, Meshach Lomar deja la Kiddush a la pat.
Pero como van, ahí va a tener que ir a hacer la tilateada y todo. Entonces, moraleja, antes de que te sirvas el kiddush, Sí. Huele el vino. Asegúrate que hay vino. asegúrate que no es vinagre y que no es agua y que no es jugo de limón, no sé, cualquier cosa. O sea, que sea vino, ya fe. Todo, Batcan, señores, por hoy, con la halajá.